¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estáis, loquillo? Buena, profe. Buena, buena, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, Con Connie. sueño. Bien, ¿y ¿Con ustedes? sueño? ¿Tienes mucho sueño parece hoy día? Sí. Sí. Chuta. ¿A qué hora se están levantando promedio? Depende. Si no tienen clase. Sí, es que, por ejemplo, cuando hay matemáticas yo me levanto a las 9:30. Ah, te levantáis tempranito. Sí. Y otros Ay, días más tarde. ya, qué bueno. O sea, soy yo nomás que la hace más Cuando no hay temprano. clase a la 1 nomás. Ah, rico, a la una. Bien. Está bien. Oye, ¿cuántas clases están teniendo ahora? Mm, Como materia en total, como 4 parece. Pero ya, matemática, ¿quién más le hace clase? Química, electivo, Lenguaje, lenguaje, 2 electivos. Ah, y filosofía también. filosofía, historia. Ah, sí, pero eso no tenemos historia, tenemos educación ciudadana. Sí, educación ciudadana. Educación física, ¿no? Sí, o sea, clases no, pero no han mandado cosas. Ya, qué bueno. Recuerden, chicos, aprovechemos, para la próxima semana voy a mantener el horario. ¿Tienen complicaciones? Aprovechemos de verlo al tiro. Miércoles No, y viernes a las 10:30. no creo que haya problema. Ya, No, si eso de la salud la pusieron a las 2:30. ya. Ya, chicos. Entonces, soy el primero en confirmar miércoles y viernes a las 10:30. ¿Ya? Igualmente les voy a mandar la confirmación durante el día, para que quede también para decir a los profes jefes que ese es el horario, ¿ya? Aunque Connie, Vale. nuestra secretaria súper oficial, eh, estamos al tanto con los temas, ¿ya? Chicos, Ya. vamos a comenzar. Cata, muy buenos días, ¿cómo está usted? Un sueño. Con sueño, Cata. Ya, date ánimo, Cata. Ya, chicos, miren, voy a compartir con ustedes eh, unos PowerPoint de las distintas medidas para que recordemos, que siento que algunos no lo tenían claro. Aquí estoy. Medidas de tendencia central. ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, chicos, netamente para recordar algunas cositas, ¿ya? Las medidas de tendencia central describen un conjunto de datos identificando la posición del centro de este conjunto. Por eso se llaman medidas de tendencia central. En torno a qué valor los datos parecen agruparse. Y las medidas de tendencia central que consideramos son media aritmética, moda y mediana. De hecho, más chiquillos, nosotros partimos el tema de estadística con las medidas de tendencia central con un problema. Fue un puro problema que estuvimos prácticamente un mes. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahí hablamos sobre las medidas de tendencia central. Sigamos. Voy a borrar las rayitas que hice. Media aritmética es el valor que está en el centro de gravedad o de equilibrio de un conjunto de observaciones. El valor que está como, no al medio, sino que es como el centro de gravedad, que me hace el equilibrio. Y para calcularlo, basta con tener los datos, por ejemplo, en este caso, el sueldo de 5 personas, tengo 1, 2, 3, 4, 5 sueldos, los sumo y los divido por 5, y eso me da un promedio,
que también es conocido como media aritmética. Y la forma de interpretarlo es de que el sueldo mensual promedio de los trabajadores es de 328.598. Esto es lo que más ustedes utilizan de las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque esto usted lo ocupa en sus asignaturas a diario cuando quiere sacar los promedios. ¿Sí? Ya tengo entonces la media aritmética o el promedio. Tengo algunas ventajas y desventajas así del promedio, como cuáles, por ejemplo, dentro de las ventajas importantes, es que siempre va a utilizar todos los datos. Para calcular la media yo necesito todos los datos. Y también es un buen estimador puntual del parámetro de la población. Es decir, yo puedo calcular también promedios de las muestras, de una cierta cantidad de datos, de muestras, no de toda la población, y igualmente me va a ayudar para saber cuál es el resultado general de la población. Es decir, cuando se hacen estudios de mercado, por ejemplo, quisiéramos saber, estoy dando un ejemplo, cuántas personas, cuál es el promedio de edad de las personas en Chile que usan una cierta marca. ¿Qué es lo que se hace? Se busca una muestra y a partir del resultado de esa muestra se puede decir que ese resultado se puede equiparar o se puede comparar con la población. ¿Y por qué se hacen muestras? Porque es imposible calcular el de una población completa. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber las personas que están entre 20 y 25 años en Chile que ocupan la marca Nike, por dar un ejemplo, no voy a buscar a todas las personas que tengan entre 20 y 25. Voy a sacar solamente una muestra de ellos. ¿Ya? Ahora, dentro de las desventajas que tiene la media o promedio, es que presentan mucha simetría o valores extremos, la media puede dejar de ser representativa. Es decir, por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, tengo una nota 2 y tengo una nota 7, ¿cuál va a ser mi promedio? Si tengo un 2 y un 7. Un 4. 4,5. Un 4,5. Si es que lo sumo, 2 más 7 me da 9, dividido en 2 me da un 4,5. Pero fíjense que el 4,5, al tener estos valores extremos, no es tan representativo, porque tengo un 2 y un 7, entonces, a lo mucho yo puedo decir que es el valor que está prácticamente como en el centro de gravedad, como que está en la mitad. Por lo tanto, ¿qué es lo que conviene? Muchas veces, y aquí hablamos lo mismo que una vez me preguntó Claudio, es que los datos estén como homogéneos, que sean como más cercanos. Ahí es de gran ayuda el promedio. ¿Sí? Sigamos entonces. Vámonos a la siguiente. La moda, que se abrevia en general como MO. ¿Y qué es la moda? Es el dato que tiene mayor frecuencia, o bien el dato que más se repite. Por ejemplo, perdón, por ejemplo acá, tengo los datos que correspondan a la cantidad de preemergencias mentales que se dieron en el periodo 2001 al 2010. Y tengo los valores 14, 7, 4, 2, 2, 3, 6, 6, 2, 2. Con estos datos yo puedo indicar cuál es la moda. La moda es 2 porque el 2 es el valor que más se repite. ¿Y cómo lo puedo interpretar? A este ejemplo que estábamos hablando referente a las preemergencias ambientales, yo puedo decir el número más frecuente de preemergencias ambientales ocurridas en un año para el periodo 2001 al 2010 es de 2. ¿Por qué? Porque 2 es el valor que más se repite. ¿Sí? Sigamos entonces. Ventajas y desventajas que tiene la moda. Dentro de las ventajas es que no se ve afectado por la presencia de valores extremos. ¿Y por qué no tiene problemas con los valores extremos? Porque la moda es el que tiene mayor frecuencia. Da igual si hay un número muy pequeño y un número muy alto. No me afecta en la moda. ¿Ya? Y además puede también aplicarse a datos cualitativos. ¿Cuáles son los datos cualitativos, chiquillos? ¿Cuáles serán los datos cualitativos? Porque nosotros siempre hablamos de datos cuantitativos, de números. ¿Cuáles serán los cualitativos? Los pillé. No tiene relación con las letras. Sí, está bien. De cualidad. Por ejemplo, yo podría hablar como una variable
el estrato socioeconómico. Puede ser medio, bajo o alto. Y yo podría decir cuántas personas tienen un estrato socioeconómico alto y contarlos. Ahí lo asocio con un número, ¿ya? Pero esos son datos cualitativos. Ahora bien, desventajas que tiene la moda. Las desventajas es que puede no existir o no puede haber un valor que se repita. Si ningún valor se repite en un conjunto de datos, entonces no hay moda. Tan simple como eso. Otro, que en conjuntos relativamente pequeños de datos pierde utilidad y dificulta su interpretación. Claro, porque si hay pocos datos, no tiene mucho sentido calcular la moda. Cuando hablemos de moda, estamos pensando en varios datos. Y cuando hablemos de varios datos, pensemos en más de 15, más de 20. Si hablamos de 5 datos, no tiene mucho sentido hablar de moda, ¿ya? Y en ciertos conjuntos de datos puede no describir el centro de la distribución con precisión. Está ligado con el dato anterior de que no necesariamente al tener pocos datos yo busque la moda. No tiene mucho sentido. ¿Cuándo tiene más sentido? Cuando hablemos de 15, 20, 100, 1000 datos. Ahí es interesante saber cuál es el dato que más se repite. Sigamos. Y por último, esto que yo creo que lo vimos harto también, que era la mediana. La mediana en general se abrevia como ME, o bien se abrevia como, voy a escribirlo acá, ME, o bien MED. Son las dos formas como se abrevia la mediana, en general, ¿ya? No sé si habrá otro autor que le coloque otra abreviación, pero en general es ME o bien MED. ¿Y qué es la mediana? Es el valor que divide los datos en dos grupos de igual tamaño. ¿Cómo me los divide? Tengo que tener una cantidad de datos ordenados de menor a mayor. Por ejemplo, acá tengo datos ordenados de menor a mayor y busco el dato que está al medio. A eso se le llama mediana. Por ejemplo, en el caso de acá, tengo 9 datos y el dato que está al medio, que es el dato 5, es 7, por ende la mediana es 7. ¿Y cómo yo lo puedo interpretar? Eso es importante también, indicando que, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de datos que corresponden al número de demandas laborales de un grupo de empresas. ¿Cuántas eran las demandas laborales? Eran 2, 3, 5, 7, hasta 15 demandas laborales. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que el 50% de las empresas registran un número de demandas laborales menor o igual a 7. ¿Por qué el 50%? Porque la mediana es la mitad. Y aquí es donde hacemos coincidencia con otras medidas que no son de tendencia central, sino que son medidas de posición, que también las vamos a recordar en el día de hoy. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Y voy a cerrar acá. Ahí sí. Otra posibilidad que tengo, chiquillos, en particular, si hay un número de datos par, por ejemplo, 10 datos, entonces la mediana va a ser el promedio de los dos datos que estén al medio. En este caso tengo 10 datos, entonces el dato 5 y 6, que son el 7 y el 8, los sumo y los divido por 2 y me dará mediana, 7,5. De ahí la interpretación también es igual. El 50% de las empresas que registran un número de demandas laborales menor o igual a 7,5. Eso es moda, eso es mediana y esa es su interpretación. ¿Dudas, chiquillos, sobre la mediana, media y moda? No. ¿No? Ya. Esto era un poquito para también recordar lo que hemos trabajado. Las otras medidas que tenemos son, ahí está, medidas de posición. ¿Lo ven en pantalla? Medidas de posición. Yo veo aún el otro Power. Ya, espérenme. Voy a cambiar la función, espérenme. Gracias, Connie. Ahí sí. Medidas de posición. Creo que ahora sí lo ven. Sí, ahora sí. Sí, ya, chicos. Fíjense, aquí las medidas de posición, Profe, dígame.
quería avisarle que la Violeta hoy día no va a poder entrar. Chuta, ¿qué le pasó a la Violet? Por si pasa lista, dice que está enferma y que no se siente Oh, ya, pucha, dale mi ánimo. Sí, sí, mira, un ratito más pasamos la lista. Pucha, bien. dale mi saludo a la Violet, ¿ya? Ya, ya. Chicos, aquí tenemos otras medidas. Son llamadas medidas de posición, que también le podríamos decir que no son centrales, ¿sí? No necesariamente son centrales como las otras. Son llamadas medidas de posición. Más que el nombre, chiquillos, lo que me importa también es que usted sepa cuáles son. Dentro de las medidas de posición tenemos a los cuartiles, voy a ir rayando acá, tenemos a los cuartiles, a los quintiles, a los deciles y a los percentiles. Esas son medidas de posición. Y esta yo creo que a ustedes sí le puede hacer sentido. De hecho, es más, por ejemplo, en la prueba PCU se usan los percentiles. ¿Y para qué se usan los percentiles? Para dividir los resultados de la prueba en 99 posibilidades. Y ahí yo tengo el percentil 1, percentil 2, hasta el percentil 99. Divido los datos. ¿Y para qué? Para verlo en porcentaje. ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, ¿quiénes son los que están sobre el 90% de los mejores resultados? O ¿quiénes son los que tienen menos del 40% de los resultados? Etcétera. De esa forma yo ocupo los percentiles. Existen también los deciles y los quintiles, que también se usan muchas veces para distribuir a la población. De hecho, ahora último, con este tema de la pandemia, en donde se están dando recursos, los recursos nos llegan a toda la población. ¿Qué es lo que se hace? Se busca, por ejemplo, el cuarto decil. Quiere decir que el 40% más pobre de la sociedad recibe beneficios. ¿Y eso cómo se hace? Dividiendo a la población en una cierta cantidad de datos. Lo agrupo en una cierta cantidad. Por ejemplo, entonces, para que lo veamos. Primero, cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en 4 partes. Por eso la palabra cuartil viene de 4. Si bien me lo divide en 4 partes, primera, segunda, tercera y cuarta parte, el que me lo divide en cuarta parte me quiere indicar que existen 3 cuartiles. ¿Sí? Porque me los divide. Los cuartiles van a ser los que están ahí. Ahí tengo un cuartil, ahí tengo el segundo cuartil, y aquí tengo el tercer cuartil. Son 3 cuartiles, pero los cuartiles me dividen en 4 partes. Y cada una de esas partes equivale a un 25%. Por lo tanto, acá tengo el primer cuartil, que equivale al 25%. Acá tengo el segundo cuartil, que equivale al 50%. Y aquí tengo el tercer cuartil, que equivale al 75%. Hablar del cuartil 4 no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hablar del cuartil 4 es hablar prácticamente del 100% de los datos. Si yo sé cuántos son todos los datos, no tiene sentido hablar del 100% de los datos. ¿Ya? Sigamos. Ahí está, chiquillos. Esta es la forma de interpretar. El cuartil 1 me indica el 25% de los datos que están por debajo de ese valor. Es decir, si yo ordeno los datos de menor a mayor, aquí yo lo que tengo son datos, todos estos puntitos que tengo acá son datos. Si yo ordeno todos los datos de menor a mayor, entonces el cuartil 1 me indica el 25% de los datos que están debajo de ese valor. El cuartil 2 me indica el 50% de los datos que están debajo de ese valor. Y el cuartil 3 me indica el 75% de los datos. Ahora es más, los cuartiles en general se ocupan con una letra, que es la letra Q. Entonces, yo tengo la letra Q1, que me indica el primer cuartil. La letra Q y el 2 me indica el segundo cuartil. Y la letra Q y el 3 me indica el tercer cuartil. Esa es la forma de denotarlos en general. Puede haber que haya otro autor que ocupe otra letra, pero en general la letra que se ocupa es la letra Q. ¿Sí?
Sigamos. Esos eran los cuartiles. Ahora bien, existe también otra forma de dividir los datos. Por ejemplo, con los quintiles. ¿Los quintiles, de dónde vendrá la palabra quintiles, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde vendrá? De 5, bien, súper bien. De quintiles, de quinto. Por ende, lo que yo puedo decir, que los quintiles me van a dividir la población en 5 partes. Tengo primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y si tengo quintiles, entonces tengo el quintil 1, tengo el quintil 2, quintil 3, quintil 4. Vuelvo a insistir acá. ¿Tendrá sentido hablar del quintil 5? No. No, porque quintil 5 significa que estoy hablando del 100% de los datos. No tiene mucho sentido hablar del quintil 5. ¿Ya? Y cada uno de ellos me está representando el 20%. Por lo tanto, el quintil 1 es el 20%, el quintil 2 es el 40%, el quintil 3 es el 60%, quintil 4 es el 80% de los datos que están debajo de ese valor. Por ejemplo, lo que tengo aquí. Ahí está. Quintil 1, el 20% de los datos están por debajo de ese valor. El quintil 2 es el 40% de los datos que están debajo de ese valor. El quintil 3 el 60% y el quintil 4 el 80% de los datos que están debajo de ese valor. Ya, ahí está. Eso es. Eso es cuartiles y eso es quintiles. El que sigue son los deciles. Y es la misma idea. Los deciles, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dividir en ¿cuántas partes? En 10. Por eso es decil. Está relacionado con el número 10. Y a su vez tengo los percentiles. Y los percentiles, ¿qué es lo que hacen? Me dividen en 100 partes. Y al tener percentiles, yo tengo el percentil 1, el percentil 2, el percentil 3, hasta el percentil 99. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, el percentil 15 es el valor de la variable que deja por debajo al 15% de los datos. Entonces esto me ayuda para tener los distintos porcentajes, del porcentaje 1 hasta el porcentaje 99. ¿Sí? Eso es. Tenemos cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Esas son las medidas de posición, que no necesariamente son medidas centrales, porque las medidas centrales son la moda, la mediana y la media. Dentro de todas las medidas que ustedes ocupan, chiquillos, hasta el momento la que más ocupan siempre va a ser la media. Pero si queremos hacer estudios estadísticos, ustedes van a ocupar estas distintas medidas. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿De lo que estamos recordando, reforzando? No. No. Ya. Vamos entonces. No, está con muerto de sueño todavía. ¿Qué parece? Vamos a ir a la siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre esto y las fracciones? ¿Y qué cosa? Las fracciones. Las fracciones. ¿En qué sentido, Connie? Soy la Melanie. Ay, Melanie, perdóname. No sé, es que se ven puras fracciones, pues. Sí, No, sí, es que podríamos decir que hay una relación. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el percentil 15, a modo de ejemplo, me indica el 15% de los datos. Por lo tanto, ejemplo, si tengo 100 datos, mira, voy a rayar acá un poquito. Si a mí me hablan, por ejemplo, del percentil 18, ¿qué me están hablando? Del 18% de los datos. Por lo tanto, yo voy a calcular el 18%. Y calcular el 18% equivale a 18 de 100. 18% equivale a 18 de 100, pero ¿de cuánto? De la cantidad de datos que estamos hablando. Por ejemplo, si estoy hablando de 30 datos, entonces yo voy a buscar la multiplicación de
18 por 30 y lo divido en 100. Y ahí me va a dar el percentil 18. Si fueran 30 datos. Si fueran 80 datos, voy a arreglarlo acá, voy a hacer una pillería. Si hablo de 80 datos, entonces yo debiera calcular 18 por 80 y dividirlo en 100. Eso me va a dar un número. Y ese es el número del percentil 18. Por ejemplo. Ahora bien, a modo de ejemplo, si me están hablando de una cantidad de datos que son, por ejemplo, 100, lo voy a hacer intencional para que sea más fácil. Si estoy hablando de 100, entonces yo multiplico 18 por 100 y lo divido en 100. 100 dividido en 100 me va a dar 1. Y 1 por 18 me da 18. Por lo tanto, el percentil 18 de 100 datos es el dato 18. No es que sea el número 18, es el dato 18. Y tengo que buscar el dato 18, como son 100 datos, los 100 datos los tengo que tener ordenados de menor a mayor, y busco el dato 18. Supongamos que el dato 18 sea 57. No sé, supongamos que estamos hablando de edades. 57. Entonces yo puedo decir que el 18% de los datos es un número igual o menor a 57. Eso es los percentiles. Por eso sí puede tener un sentido hablar en cierto modo de fracciones. Esto sobre todo con los percentiles. Los percentiles tienen bastante sentido. ¿Ya? Ahora con lo otro igual, pero basta con sacar porcentajes. ¿Te queda más claro la idea, Cata? Cata, ¿cierto? Melanie. 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 Perdone. Uy, ¿por qué no te veo aquí, Melanie? Ahí está Melanie. Sí, ahora te veo, ¿Queda más claro la idea, Melanie? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Vamos, en la próxima clase vamos a dar un ejemplo, vamos a dar más ejemplos. ¿Ya? Ahora lo hicimos como materia en general. ¿Ya? Ahí vamos a dar ejemplos y Profe. también con la misma, lo vamos a hacer con la misma información que nos da el libro. ¿Ya? Sigamos entonces, chiquillos. Dejen minimizar acá. Pregunta, ¿ven ahora donde dice medida de posición o no se ve? No. Ya, esperen, dejen proyectar, cambiar de nuevo, medida de posición, perdón, medida de dispersión. Ahí sí. ¿Se ve ahora la medida de dispersión? Sí. Ya. Chicos, esto era lo otro, que lo que hemos ido trabajando. Y aquí vamos nosotros, en la medida de dispersión. Y dentro de la medida de dispersión, nosotros hemos trabajado hasta el momento con el rango, con la varianza y con la desviación estándar. ¿Sí o no? De hecho, hicimos ejercicios con esto, con esta medida de dispersión. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿No? Ya, pero lo hemos trabajado, chiquillos. Hemos trabajado el rango, la varianza, la desviación estándar. La que no hemos trabajado es el coeficiente de variación, que lo vamos a retomar después de ver esto. ¿Ya? Veamos entonces, dejen avanzar. Me apuré. Ahí está. Primera medida de dispersión, el rango. La rango también, no lo veamos como amplitud, está mejor dicho rango. ¿Ya? La amplitud es otra cosa. Aquí no lo consideramos como amplitud. Rango nomás lo vamos a considerar. ¿Ya? La dispersión puede medirse en términos de la diferencia entre dos valores extremos del conjunto de datos. De esta forma, el rango se define como la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de una distribución. Esto ya lo hemos trabajado antes, chiquillos. El rango siempre va a ser el dato mayor menos el dato menor. Y eso me da un resultado. ¿De qué depende? Depende de los datos que estemos trabajando. ¿Ya? Ahora bien, muchas veces el rango en sí no nos ayuda mucho, no nos entrega tanta información. Y existe otro rango que se llama rango intercuartil, que esto es solamente para comentarles a ustedes, nosotros no lo vamos a ocupar, que es aquel que me considera el cuartil 3 y el cuartil 1. O bien me considera el percentil 75 y el percentil
25. Y este rango intercuartil me ayuda. ¿Y por qué me ayuda más que el rango anterior? Porque el rango intercuartil corresponde a la amplitud o longitud del intervalo donde se concentra el 50% central de los datos. Por eso es importante, porque si yo hago este cálculo que está acá, me va a arrojar el 50% de los datos centrales. Eso es lo que me quiere decir el rango intercuartil. Pero yo solamente ahora se los menciono, si en alguna parte lo leen por ahí, pero nosotros no lo vamos a ocupar. Ahora, aprovecho sí. ¿Por qué el cuartil 3 menos cuartil 1 equivale a percentil 75 menos percentil 25? Porque el cuartil 3 equivale al percentil 75. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque el cuartil 3, recuerden que es separar los datos en 4 partes. Y cada uno de ellos es el 25%. Por lo tanto, el cuartil 1 es el 25% de los datos, el cuartil 2 es el 50% y el cuartil 3 es el 75%. Por eso coincide de que el cuartil 3 es el percentil 75, porque es el 75% de los datos, y el cuartil 1 equivale al percentil 25. ¿Sí? Ahí hay una coincidencia. Se puede considerar que es el mismo valor. Sigamos. Voy a borrar acá un poquito esto y me voy al siguiente. La varianza. La varianza también la hemos trabajado. Y fíjense que aquí ocupamos el mismo símbolo de la letra griega, la que está acá. Esa que está acá. Y esta es la fórmula que nosotros hemos ocupado. Esto es una forma de poder simplificar la fórmula que ustedes hacen. ¿Y cuál es la fórmula que ustedes hacen? Esta es la letra sigma, que significa sumatoria. ¿Qué significa sumatoria? Que ustedes, todos los datos que tenían, lo que hacen con los datos es, por ejemplo, al dato 1, xy, yo le voy a colocar dato 1, yo le tengo que restar el promedio, y después de restar el promedio, a estos valores los tengo que elevar al cuadrado. Después, supongamos que sean 3 datos. Entonces, al dato 2, le tengo que restar el promedio, y a ese resultado, elevarlo al cuadrado. Y lo mismo con el dato 3. Al dato 3, que yo le coloqué x3, le tengo que restar el promedio. La forma de escribir promedio es una x con una rayita arriba, y lo elevo al cuadrado. Y aquí lo divido por 3. Y ahí obtengo la varianza. Y la varianza, ¿cómo se define? Se define como el promedio de las desviaciones cuadráticas de las observaciones respecto del promedio. ¿Qué es lo que acabamos de hacer acá? Ahora, algo extra, que también para que ustedes solamente lo sepan, ¿ya? Existen dos varianzas, una varianza poblacional y una varianza muestral. ¿A qué hace referencia con una varianza muestral? Lo que yo les dije al principio de la clase. Si yo tengo una cierta cantidad de datos de toda una población, por ejemplo, del país Chile, quiero hablar sobre los estudiantes y quiero ver el promedio de notas. Es imposible considerar quizás todas las notas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Considero muestras. Y a partir de esas muestras, yo puedo saber cuál es el promedio de la población. Y si hablo del promedio de la población, yo puedo calcular su varianza. Y en particular, si yo hablo de la varianza de una muestra, yo ocupo prácticamente la misma fórmula, solamente que la parte de abajo, al valor 3, que sería en este caso 3 datos, yo le tengo que restar 1. Pero eso es cuando son varianzas muestrales. Nosotros no vamos a hacer diferencia entre varianza poblacional y varianza muestral. Para nosotros todo es varianza. ¿Sí? Sigamos. Tengo la varianza y la otra que tengo que es importantísima y que esta sí la hemos ocupado bastante es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Se define como la raíz cuadrada de la varianza. De hecho, acá está. Acá está la forma de escribirlo. Esta es la letra griega y yo lo que hago para calcular desviación estándar es calcularle la raíz cuadrada a la varianza. Y con eso ya tengo el resultado.
Esta es la forma resumida de escribir la fórmula que nosotros ocupamos. Eso es. El siguiente punto, que también aparece en el libro, lo vamos a retomar después del libro, es el coeficiente de variación. Este no lo hemos visto, chiquillos. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es una medida también de dispersión y que lo que hace, aquí tiene sentido lo que decía el otro día también el Claudio, vuelvo a reiterar, es tomar decisiones en el sentido de ver y de comparar qué tan homogéneos o no homogéneos son los datos. De ahí voy a indicar qué significa homogéneo. ¿Qué es lo que importa que ustedes sepan? Que para calcular el coeficiente de variación, que se abrevia con CB, ustedes calculan la desviación estándar dividido por el promedio. Eso es, desviación estándar dividido por el promedio les da el coeficiente de variación. ¿Y para qué sirve el coeficiente de variación? Que es lo importante. Sirve para esto. Y aquí tiene sentido lo que hablamos, vuelvo a reiterar una vez con Claudio. El coeficiente de variación, si los datos son más bien homogéneos, ¿y qué significa homogéneo? Que sean uniformes, semejantes, similares, idénticos. Si el valor del coeficiente de variación está más cercano a 0, 0%, 10%, 5%, entonces yo puedo decir que los datos son más homogéneos y por ende son menos dispersos. Y a su vez, al revés, si el resultado del coeficiente de variación es más cercano al 100%, 70, 75, 80, 90, al 100%, yo digo que los datos son más heterogéneos. ¿Y qué significa heterogéneo? Diverso, variado, mezclado, distinto. Eso es, chiquillos, en general. Esto lo vamos a retomar después en la siguiente clase. No hablo más también por el día de hoy con ustedes en este aspecto. Ya eso es. Quería resumir en el día de hoy lo que hemos hablado de las distintas medidas de tendencia central, de dispersión y lo último que era el coeficiente de variación. ¿Sí? Sí. Chicos, ¿muchas dudas? Y no. ¿No? ¿No tantas? Esto lo vamos a llevar después a la práctica. Esto es prácticamente la materia que hemos llevado. ¿Ya? Por si acaso, en el libro nosotros vamos prácticamente a la página 15-16, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí, creo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? En la próxima, yo ya les mandé a ustedes, comillas, la tarea. La tarea está basada en la página 19. Pero nosotros vamos a retomar el tema porque todavía nos falta la página 16 y 17. ¿Ya? Ahora, si ustedes le pueden ir observando, sería el ideal. Pero nosotros vamos a reforzar para llegar a la página 19 la próxima clase del día miércoles. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? No. ¿No? Entonces, dejen ver quiénes fueron los que estuvieron hoy día para pasar el tema de la lista antes de que se acabe el tiempo. Entonces, ya estuvo Connie Gutiérrez. Connie, tú eres del tercero A, ¿cierto? Sí. Ya. Claudio, tercero A. ¿Qué más tuvo? Catalina, Aravena. Cata, ¿tú de qué curso eres? 0A. Tercero A. Melanie, ¿de qué curso eres tú? De la, y creo que todos somos de la profe. Ah, ya. Melanie, ¿cuál es tu apellido? Pinilla. Pinilla. Y Javiera Roldán. Ya, chiquillos. Aquí los tengo todos. Profe, Dígame. la Anto y la Fernanda también están. La Anto, Antonia Palma y Fernanda García. Fernanda García. Espera, Fernanda García y Las dos de la Antonia Palma. Antonia Palma. Ya los tengo. Ya, chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos si quieres la próxima semana, el día miércoles. ¿Ya? Díganle a Fernando que a esta hora ya se acabó la clase, por favor. ¿Ya? Vamos a Sí, dejarlo me que dice se lo meta mismo. para que escuche. Y ahora lo dejamos ingresar a Fernando. Ya, chicos.
Que estén muy bien y nos vemos el día miércoles. Y ojalá que no tengan tantos sueños. Ahora vayan a dormir. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, Que estén profe. bien. Chao, Chao, chao. profe. Igual, chao. Chao. No.